Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, confirmen por favor que... Buenas noches, Master, ¿cómo le va? Don Gilson, buenas noches. Hay unas personas que yo no conozco que están tratando de conectarse. Mayra Murguerza, yo no la conozco, yo no puedo darle paso. Por favor, ahí entre ustedes comuníquense quién es el que está tratando de ingresar con esos nombres. Ingrid Coveña tampoco le conozco. Emily Palma tampoco la conozco. Esas son de párvulo, mis, yo creo. Diego Reyes tampoco. Rosa Barco tampoco. Comuníquense por favor entre ustedes. No sea que sean personas que están del curso, pero están prestando equipos o alguna cosa. Están los nombres de Mayra Murguerza, Ingrid Coveña, Emily Palma, Diego Reyes, Rosa Barco. Yo de hecho los voy a retirar nomás porque no los conozco. Lompero, sí. Jonathan García también. Estamos en 20, hemos llegado 20 personas, Angie Barahona también. Bueno, hasta que ya vayan todos acoplándose. Ah, Yelane envió un mensaje. Buenas noches, Yelane. Buenas noches, don Wilfrido. Ya, buenas noches con todos, ¿no? Y bienvenidos a la clase del 7 de septiembre. Vamos el día de hoy a conversar sobre la división celular. Entonces, estamos en el capítulo en el cual habla de intercambio genético, habla de mitosis y habla de meiosis. Y vamos a iniciar haciendo una explicación de ciertos términos que vamos a encontrar en su capítulo, tanto del libro como en los diferentes textos, cuando les toca investigar o poder desmenuzar el concepto de meiosis. Entonces, una de las primeras cosas que hay que saber, como menciona la pantalla, es que la división celular es muy importante, ya que gracias a la división celular se puede generar el crecimiento y el desarrollo del ser vivo. Entonces, la división de las células eucarióticas es que la célula hija normalmente es genéticamente idéntica a la célula de la madre. Y a eso se le llama mitótico.
un poco para acordarnos del pasado, cuando decíamos o hablábamos de las esponjas, eso era justamente de lo que se mencionaba, ¿no? La esponja se fraccionaba una gema del cuerpo de la esponja y daba lugar a otra esponja. Pero ahora vamos a hablar de unas células que también son características de los eucarióticos, de los organismos eucarióticos, pero unas son haploides y unas son diploides. Ahora bien, esas células haploides y diploides son parte justamente de la mutación genética del ADN. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Que en realidad la mutación celular no es mala en su totalidad. Si bien es cierto, nosotros sabemos que hay enfermedades catastróficas, como las que menciona su capítulo de Alzheimer, estas enfermedades catastróficas que tienen que ver con, por ejemplo, con las enfermedades genéticas en realidad. Síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, eso nosotros conocemos como mutación del ADN. Muchas de ellas son con factores hereditarios. Sin embargo, estas mutaciones genéticas no todas son, como les mencioné al inicio, malas o negativas. ¿Por qué razón? Porque gracias a ellas nosotros encontramos una variación con respecto a esta célula. Y de ahí nosotros tenemos que, por ejemplo, las células haploides, en términos generales, son aquellas que tienen un tipo de información. Menciona su texto, tienen solo una copia del cromosoma. Mientras que las diploides, como dice la palabra di, tienen los dos tipos de información. Entonces, eso es parte de la evolución y es parte justamente del tema de mutación genética. Nosotros sabemos que las mutaciones hoy en día, o bueno, desde siempre, ¿no? Han sido el fundamento en realidad de la aparición de muchas especies. Entonces, si usted compara el inicio de la Tierra, en la cual empezaron con las cianobacterias, ya hoy en día usted tiene toda una variedad de animales, desde búfalos, bisontes, tigres, vacas, y todo eso pertenece a lo que en algún momento nosotros revisamos como árbol fila. Y estaban los organismos básicos hasta los más complejos, que ya iban desarrollando órganos, iban desarrollando los sistemas nerviosos, gástricos, respiratorios. Inclusive el mismo esqueleto, ¿no? Habían especies que no los tenían, otros como por ejemplo los insectos que ya le llaman el exoesqueleto, la parte de afuera es endurecida. Hasta llegar a nosotros mismos, que tenemos nuestro esqueleto dentro, ¿no? Y rodeado de una capa que es la epidermis, y hay todo un conjunto de estructuras complejas, con músculos. Entonces, todo eso es parte de la evolución del DNA. Todo ese conjunto de situaciones. Y, por ejemplo, las células hijas tienen como función el crecimiento y nuevamente la división. ¿Dónde está la diferencia? Es justamente en ese par de conceptos. Las células se pueden dividir de manera mitótica o meiótica. El día de hoy vamos a hablar justamente vamos a dejar recién insertado el tema de la meiosis, porque
es un tema bastante complejo y ya lo van a ustedes a visualizar. Entonces, en la división celular hay categorías. Todos los organismos multicelulares tienen 3 categorías de divisiones de células. 1, la presencia de la célula madre. 2, las células que de la célula madre se dividen. Y 3, las células diferenciadas o permanentes. Entonces, esas son categorías de células hijas, ¿no? Así como nosotros teníamos en los arbolitos, ¿se acuerdan ustedes de los meristemos? Entonces, la división es un poco análoga. Hay células bases que le llamamos células madre, y de ahí parten las células hijas. Y finalmente hay otras células diferenciadas por el tema de funciones orgánicas. Estas son las características de las células madre. Pero antes de pasar a esa característica, yo sí quisiera dibujarle un esquema, que es el esquema de las células haploides, y cómo la célula haploide luego se forma en diploide. Y luego, finalmente, cómo las células hijas adquieren esa característica haploide y diploide algunas. Entonces, vamos a revisar en su pizarrita de ese dibujo. Y vamos a dejar de compartir esto. Entonces, aquí hay unos conceptos importantes que revisar. Van ustedes a escuchar de gameto, la palabra gameto, y las gónadas. Entonces, la gónada como tal es una glándula. Es una glándula masculina o femenina en donde se elaboran o donde están las células reproductoras. ¿Cuáles son estas? Los gametos. Esos dos términos importantes de conocerlos y diferenciarlos. Gónadas y gametos. Gónada, la glándula masculina o femenina, que contiene o que elabora las células reproductoras. Los gametos, en cambio, son células sexuales y son células haploides. ¿Qué significa esto? Que ellos solo contienen una copia de cromosoma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 2 células progenitoras, haploides. Bueno, las unas las pondré con rojo y las otras las pondré con negro. Ellos tienen solo una copia de la información. Entonces, estas dos células se unen o se fusionan. Y al fusionarse, dan lugar a la célula diploide.
los negros y los rojos. Todos juntos. Es decir, la información única de estas células haploides ahora se copia en una célula diploide. Esta es la diploide. ¿Y qué ocurre? Viene el término, yo le llamaría, o el proceso de división celular que vamos a revisar, la meiosis. Y por meiosis se divide la información de esta célula diploide por sistema de meiosis, se divide. Esta es la meiosis. Y yo puedo encontrar acá 4 células haploides hijas, pero con la información combinada y de manera haploide. Entonces, este puede ser un rojo con un negro. O puede también darse el caso de 2 rojos. La información de los 2 rojos. O puede darse la combinación de un negro con 2 rojos. Y finalmente puede darse el caso de 2 negros. Sí logran ver la diferencia de colores, ¿verdad? Confirmen, señores, por favor. Confirmen, señores, si logran ver la combinación de colores. Casi no se distingue más. A ver, ya Se ve algo, pero no tanto. voy a colorear. Estos, los primeros son los rojos. Estos son los rojos. 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 Y los otros, los que están solo desfilados, son los negros. Ahí ya están diferenciados. Entonces, nuevamente repito, esto parte con las células progenitoras haploides. Haploides. Ellos tienen información única. Por eso se llaman haploides, porque solo tienen un tipo de cromosoma. Al unirse estos 2 haploides, ahora ahí viene la reflexión que hace el autor del libro. El hecho de que sean haploides y que tengan información única no significa que la información es la misma. Cuidado, alguien va a creer eso. Es información única, pero es una información que le caracteriza a cada una de estas células. Entonces, a estos miembros que tienen una información única es lo que le llaman miembros homólogos, que significa que son lo mismo, ¿no? En este caso es la célula haploide roja y una célula haploide negra. Entonces, los cromosomas tienen el mismo material genético parecido, pero no es el mismo, no es idéntico. Entonces, ese es el juego de lo que nosotros conocemos como herencia. ¿Y dónde está el cambio de concepto? Aquí, justo en esta parte intermedia. Porque es aquí en donde yo puedo determinar el proceso de la meiosis.
Entonces yo les decía a ustedes que había que familiarizarse con el término de gónadas y gametos, porque, por ejemplo, van ustedes a escuchar que a la formación de gametos se le va a denominar gametogénesis. Y los órganos que producen esos gametos se llaman gónadas. Y es tanto para los animales como también en los organismos vegetales que nosotros ya hemos estado viendo en clases anteriores. Entonces, en el ser humano o en las personas, los gametos masculinos son los espermatozoides. Y en cambio, para las féminas son los óvulos. ¿Qué más es importante mencionar acá? Las células eucarióticas son las que tienen su núcleo. Y ellas se evolucionaron desde muchos millones de años atrás. Y ellas empezaron siendo esto, haploides. Y conforme fueron desarrollando otras características, eso les permitió a ellos mezclarse a estas células haploides. Y como resultado, tenemos las células diploides, con la información de los dos tipos de cromosomas. Entonces, como definición, en la célula diploide hay dos copias de cada cromosoma. Las células diploides también producen células haploides hijas, que son estas. Y cada una de ellas también tiene un juego de copia de esos cromosomas. Y a estas células hijas también yo puedo llamarlo homólogo. También puedo llamarlo homólogo. Noten ustedes que yo he dibujado las combinaciones. Rojo con un negro. Dos rojos. Un negro con dos rojos y negros. Entonces, estas células hijas también son llamados homólogos. ¿Cuál es la ventaja de tener células diploides? ¿Cuál es esa ventaja? La ventaja es que gracias a la aparición de estas células diploides, se han controlado, yo diría controlado, más que minimizar, tal como lo dicen sus autores, yo diría se ha controlado el tema de la mutación. Entonces, una célula que tiene las dos características, los dos cromosomas, puede tener también mutaciones, pero no van a sufrir un daño o una consecuencia tan notoria como si solamente tratásemos con células haploides. Entonces la mutación es más controlada. ¿Qué más ocurre con la producción de proteínas? Las células diploides producen más proteína original. Una célula, en cambio, haploide solo produce proteína, pero lo hace de una manera mejorada, pero no tan eficiente como la célula diploide, que tiene las dos características. Entonces, la fusión, en términos generales, la fusión de las dos células haploides tiene incidencia cuando se habla de la meiosis. Por ahí anoten su cuadernito. La meiosis, en términos generales, se produce en las gónadas. En las gónadas, es decir, en las glándulas.
y produce los gametos. La meiosis es un proceso únicamente de células diploides y experimenta 2 divisiones sucesivas. ¿Qué sucede con estas divisiones sucesivas? Hay capacidades de generación de 4 células haploides. Un ejemplo tenemos en los organismos de reproducción sexual como nosotros, ¿no? Entonces, en este ejemplo de los seres humanos es muy importantísimo este mecanismo. ¿Por qué? Porque se trata de la producción de los ovocitos y de los espermatozoides. ¿Con qué? Con fines reproductivos. Entonces, el proceso en términos generales de la meiosis, ahora sí vamos a entrar al gráfico más condensado. Ah, no era ese, el más condensado. ¿Qué cosa? No, acá está el condensado. Este gráfico que ustedes tienen ya acá en sus pantallas, ya está desglosando a lujo de detalles esta generalidad que yo les he dibujado. Y entonces para la producción de estas 4 células, tal como dice la teoría, ¿no? 4 células haploides, se requieren fases. Entonces es aquí, en esta línea, voy a colocarle una musaraña, un asterisco, es donde se producen mis 4 fases. Mi profase, mi metafase, mi anafase y mi telofase. Y es muy importante, hay 2 tipos de meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, si ustedes logran ver la figura que les estoy compartiendo, lo que nos podemos dar cuenta es que hay una división celular. Y es una división del núcleo y del citoplasma. Eso es lo que está sucediendo con nuestra célula. Entonces, a la división nuclear se le llama la primera división, meiosis 1. Y a la segunda, que es la del citoplasma, se le llama meiosis 2. En el caso del gráfico, la primera línea le corresponde a la meiosis 1. Y la segunda línea le corresponde a la meiosis 2. Pero ambas líneas, tanto meiosis 1 como meiosis 2, comprenden esa fase, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, para cerrar la clase de hoy, la meiosis 1 tiene que ver con miembros de cada par homólogo de cromosomas. Y esos miembros se unen, se emparejan durante la profase, que es la primera parte. Y luego de esto, ellos se convierten en unas expresiones bivalentes, con la finalidad de formar las estructuras proteicas. Y esas estructuras proteicas no son otra cosa sino un complejo. Hay una palabra bastante especial, la voy a escribir en la pizarra: sinaptoménico. Voy a anotarlo acá. Fase. Esto es la meiosis 1. Y dentro de la meiosis 1
yo tengo la fase de formación de estructura proteica. Y la estructura proteica tiene que ver con la sinaptoménica. Los complejos sinaptoménicos. ¿Qué significa esto? En términos cristianos, significa la producción de nuevas combinaciones entre ambos cromosomas. Es decir, los homólogos, estos homólogos, o esta división, estos homólogos, ellos se van a recombinar. Y entonces ahí ellos pueden producir otras células, pero con mayor condensación cromosómica y de característica bivalente. Esa es la meiosis 1, es la primera línea que ustedes ven, la primera línea. Es solo esto. Esa es la primera, el primer tipo, yo le llamaría etapa, ¿no? Meiosis en etapa 1, meiosis en etapa 2. Y en ambas etapas hay las 4 fases, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Preguntas, señores. Preguntas. Estos conceptos ya son mucho más avanzados porque son la base de la genética. Son la base de la genética como tal, ¿no? Nosotros solamente lo vamos a ver en términos generales, muy generales. Básicamente para poder entender y retransmitirlo cuando estemos frente al programa de ciencias naturales, ¿no? En donde ahí toca explicar en el contexto de las planificaciones curriculares en el Ministerio de Educación, está el tema justamente de la herencia y de la explicación de cómo las células se dividen. Y entra el elemento de la explicación de la meiosis y de la mitosis. Entonces nosotros estamos viendo las generalidades. Veríamos sí también un par de casos de estudio, ¿no? Más que todo, casos de estudio que tienen que ver con la mutación genética, ¿no? Para tener un plus de concepto con respecto al tema de división celular. Preguntas, señores. Si no hay preguntas, por favor enciendan sus pantallas para hacer la foto del curso. Disculpen. Por favor, para hacer la foto. Uno y dos. Ya están subidas por si acaso las diapositivas en su académico virtual. Yo les sugiero que ustedes revisen
se salten, ¿no? Porque no completamos el capítulo completo de expresión y regulación genética. No lo hemos completado. De expresión y regulación genética solo avanzamos hasta lo que era el proceso de transferencia de información y cuáles eran las funciones del RNA con el DNA. Hasta ahí nosotros avanzamos. Más la formación del aminoácido. No hemos visto como tal mutaciones y efectos sobre el DNA, eso no hemos visto. Entonces, de ahí nos saltamos al tema de variabilidad genética e intercambio genético y evolución en la reproducción sexual. Eso es lo que estamos revisando. Y dentro de ese concepto, nosotros ya tenemos lo que es la utilidad de la mutación, más el tema de los organismos eucarióticos con su división de meiosis y mitosis. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Yo estimo que en estos temas estaremos un par de semanas más. Espero culminarlo antes para entrar ya a la parte de fisicoquímica, que es la más complicada o la más compleja. Bien, si no hay preguntas, señores, muchas gracias. Ya he tomado las fotografías. Hemos cerrado con 26 participantes. ¿Quiénes son esos 26 participantes? Señor Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bona, Rudy Lucín, Guillermo Tomalá, Wilfrido Payo. ¿Alguien más no está por acá? Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Dayana Plúa, Denise Barahona, Denise Garaycoa, Erika Miranda, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Jairo Navarro, Jonathan García. Hasta ahí, 26 participantes. Bien. Ese yo mismo. Ah, Yelania Figueroa, y no sé por qué no la mencioné. Yelania Figueroa. ¿Quién más no he mencionado? Michelle Arizaga ya estaba también. Laisa Mora, Wilfrido Payo, Jinson Lynch, ya están todos creo mencionados. Mabelín Zambrano, Gilson Cabrera, ya están todos con Denise Barahona. Bien, muchas gracias entonces. Hasta mañana, señores. Hasta mañana mismo. Hasta mañana. Hasta mañana.